sin restricciones el señor Martín Piqué. ¿Cómo Así le va, Martín? es, sí, un espacio de total libertad. Gracias, Felicitas. Vos sabés que esta columna se llama Dame una historia y lo que hacemos habitualmente, o eso intentamos, es dialogar. A veces contamos historias individuales, a veces ponemos en diálogo la coyuntura actual, este presente tan dramático y urgente de nuestra patria, con el pasado. Y eso es un poco nuevamente lo que haremos hoy, porque nos faltan pocas horas, 24 horas y un poquito más, para que se realice una nueva sesión, en realidad apertura de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa. Estabas conversando justamente con el titular de Algra por las restricciones que van a tener los trabajadores de prensa para la cobertura. Tenemos que prepararnos, Feli, para dos imágenes, entre muchas otras. Una de esas imágenes es verlo nuevamente, acá le dicen algunos presiduendes, etcétera, buscando la centralidad, la va a tener, toda la transmisión va a buscar los mejores planos, etcétera. No sé si lo va a recibir Villarroel, viste que ya armaron una cena y la dejaron afuera, parece que están muy complicados. Exactamente. Otra de las escenas que tenemos que de alguna manera saber que va a ocurrir es que el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde se juntan las bancas para que entren también los senadores, va a estar semi vacío porque los senadores y diputados del peronismo no van a estar, o la gran mayoría, tampoco van a estar algunos gobernadores, así que como gesto de rechazo a algunas decisiones de Milei. Y la otra escena que va a ocurrir es que van a estar los rostros de la cúpula del Poder Judicial allí presentes, y la gran intriga es si además de Rosenkrantz, de Rosati, también de Lorenzetti, del recién juramentado García Mansilla, va a estar también Ariel Lijo, ¿no? Deben estar practicando la cara, porque tenés que poner la cara en una transmisión, ¿no? Exactamente, porque Ariel Lijo todavía, algunos dicen, para el gobierno ya es un miembro de la Corte con la firma del decreto del presidente que lo designa en comisión y sin acuerdo del Senado. Otros dicen que si el presidente de la Corte, Horacio Rosati, no le tomó todavía juramento porque se está discutiendo la licencia extraordinaria en el Juzgado Federal 4, todavía formalmente no lo sería. Bueno, esa es la escena que quizás estamos esperando, si Lijo va a estar allí. Bueno, con estas escenas, vos sabés que en los últimos días, Feli, estuvo circulando, entre tantos debates que se hace el movimiento nacional y popular de por qué llegamos a Milei. Uno de los debates que me parece interesante lo compartió en sus redes Juan Courel, que es un especialista en comunicación política, que dijo algo así como, lo estoy parafraseando, lo que el peronismo debería replantearse es por qué, después de haber gobernado 4 mandatos, 3 consecutivos, del 2003 al 2007, del 2007 al 2011, del 2011 al 2015, y después del 2019 al 2023, o sea, desde el retorno de la democracia, ni a hablar antes de la llegada del kirchnerismo, el peronismo gobernó bastante, tiene tan poca representación en la Corte Suprema. Digamos que de la Corte, que era un orgullo del kirchnerismo, del progresismo, donde estaban Carmen Argibay y también Zaffaroni, queda Lorenzetti, y nos encontramos ahora que la Corte va a ser un símbolo del gran capital y el custodio de la gobernabilidad de este gobierno ultraliberal. Entonces, ¿sabes qué? Me acordé de por qué este debate, de por qué llegamos hasta acá también en materia judicial, por qué el peronismo llegó hasta acá, no tuvo la capacidad de tratar, porque todo gobierno lo que trata de hacer, además de ganar elecciones, es tener representación en el Poder Judicial, y que cuando termine tu mandato, porque eso pasa en democracia, de alguna manera tu mirada de las prioridades sociales, de una sociedad más integrada, más igualitaria, desde el derecho, quede en la Corte Suprema representada. Bueno, eso no ocurrió. Entonces, ¿por qué no ocurrió? Y a mí se me ocurrieron, o en realidad me vinieron a la mente, dos momentos que me parecen interesantes. Uno es un momento concreto donde Cristina Fernández de Kirchner, en el programa de la Negra Bernasi, charla con el periodista económico Alejandro Berkovich y le dice, bueno, Alejandro, ser presidente en un país como Argentina, de un país periférico, ser presidente de un espacio nacional popular, de izquierda, no sé cómo quieras llamarlo, del peronismo, un peronismo no asimilado al neoliberalismo como fue el menemismo, no te garantiza tener el gobierno, poder tener todo el poder. Creo que ella incluso utiliza la metáfora de tenés el 20% del poder real. Claro, ser presidente de un tener gobierno. Podés ser presidente y no tener el poder. Exacto, no tenés todo el poder, hay otros actores que juegan.
Y tampoco es lo mismo si sos presidente de un espacio que quiere producir transformaciones y que quizás confronta un poco con el gran capital, de un espacio que administra los negocios del gran capital. Bueno, primera cuestión. Y lo otro que me parece interesante también decir es que gobernar justamente no es una técnica indistinta. O sea, si vos sos Milei y tenés atrás al Club del Petróleo, ahora hay algún ruido con el grupo Techin y el grupo Clarín, que son componentes muy importantes de la Asociación Empresaria Argentina, pero todo el Club del Petróleo, incluso Techin reconvertida como empresa energética, lo están apoyando fuertemente. Entonces, quizás le es más fácil a un presidente, vamos a decirlo de esta manera, de derecha o ultraliberal, tomar determinadas medidas que incluso hasta están reñidas con las tradiciones republicanas, se dicen, está violentando la Constitución, sí. Y las resistencias o las voces críticas son bastante menores de lo que uno esperaría. ¿Por qué? Porque está detrás, digamos, la oportunidad histórica para el gran capital de reformular esta sociedad, la Argentina. Bueno, en las últimas horas, en ese sentido, pudieron leerse frases de, por ejemplo, un editorialista de La Nación, que yo suelo leer, Claudio Jacqueline, sí, que define a Ariel Lijo como lo rancio de la casta, y cuenta que el hijo es una figura que le genera miedo, dice, casi asombrado, a senadores en funciones que tienen además fueros. Dice, me contó, con la condición de que no revele su nombre, un senador que tenía miedo de pronunciarse en contra del hijo porque dice que el hijo tiene mucha capacidad de daño, y dicen también los analistas de los temas judiciales que es efectivamente así. Bueno, yo estuve conversando con un diputado, y vamos a compartir un pequeño fragmento, un diputado nacional del peronismo de la ciudad, que es Eduardo Valdés, justamente de esa imagen con la que se va a encontrar el opositor al gobierno que siga la transmisión televisiva de la apertura de sesiones cuando vea los nuevos rostros de la Corte Suprema. Ahí va a estar García Mansilla, quizás incluso hasta esté el hijo, y el debate de, y nosotros en nuestra política judicial, bueno, intentamos una reforma de la justicia que la propia Corte consideró inconstitucional. Bueno, ¿qué hizo mal el peronismo para que lleguemos hasta acá? Y nos decía esto Eduardo Valdés. Sin lugar a dudas, el peronismo del 2003 al 2025 ha cometido aciertos y errores o horrores dentro de lo que es la justicia argentina. Se pudo generar la mejor Corte Suprema de Justicia, aquella que estaba Carmen Argibay, Raúl Zaffaroni, y que realmente prestigió a la Argentina con esa presencia y con los fallos. Después hemos ido retrocediendo y quizás el peronismo no ha estado acertado en tomar las decisiones que corresponden en el momento. Hasta el día de hoy me hago la autocrítica de por qué Daniel Rafecas no fue aceptado para ser Procurador General de la Nación. Tendríamos un brillante jurista y un hombre de bien, y no lo que estamos viendo en estas horas, lamentables, y creo que lo peor es lo que se está viendo ahora. Lo peor es lo que se está viendo ahora, dice Eduardo Valdés, y justamente tiene que ver con esa imagen de la ofensiva casi relámpago de iniciativa política que lleva adelante Milei. Muchos dicen también para tratar de correr del centro de los focos lo que está pasando con la investigación de la criptoestafa, no solo en la Argentina, sino en Estados Unidos. En la Argentina la investigación judicial está en manos de María Servini de Cubría, que es muy cercana a Ariel Lijo, sí, forman parte de la misma camarilla, sí, de Comodoro Pi, y del fiscal Eduardo Tayano, que tiene a su hijo en el gobierno. Claro. Entonces, ¿Cómo Tayano con el hijo en el gobierno? Acá no va a avanzar. Incluso me decía alguien con el cual estuve hablando justamente, sí, para esta columna, que hay una suerte de doble extorsión en la designación del hijo por parte del presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque, por un lado, Milei necesita a la Corte Suprema para que le cuide las espaldas con el escándalo de la criptoestafa. Y por otro lado, también le dé favores. Pero a su vez, el hijo va a necesitar de Milei porque está designado de una manera que no tiene estabilidad. Por eso no quiere renunciar al juzgado de primera instancia. Claro, porque sí, está obvio, designado, pero todos los años, salvo que le dé acuerdo el Senado, y eso, sí, por ahora no parece que ocurra. Quizás sí, si cambia la composición
después de las elecciones legislativas. Pero bueno, es todo un tema. Y sí, incluso en la misma corte le dijeron renunciar si querés que te tengan juramento. Exactamente. Bueno, para ir cerrando, entonces, en el discurso, esas son las escenas que nos vamos a encontrar en la apertura de sesiones ordinarias. En el discurso de Milei, según los acreditados en la Casa Rosada, se va a venir un discurso agresivo, o sea, cuando la mejor defensa es el ataque, va a intentar ir para adelante, hacer una reivindicación de todo su programa económico, de la estabilización supuestamente, la desinflación, el ajuste más grande del mundo, etcétera, pero va a atacar muchísimo, como ya lo está haciendo, al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Incluso pidió la intervención, dijo que es un asesino por la situación de inseguridad en la provincia. Dice, bueno, usted, gobernador, renuncie y yo ordeno la intervención federal y soluciono los problemas de inseguridad en la provincia. Yo, en ese sentido, me pregunto, la situación en la provincia tiene que ver con la descomposición social que se produce como consecuencia de estas políticas, pero hay situaciones de violencia que generan muchísima sensibilidad. Me parece excelente, me pregunto si hay, como se suele decir en la jerga, zonas liberadas, más allá de la situación, para generar una situación de tembladeral político para la principal figura de la oposición. Es muy bueno que haya salido tanto Máximo Kirchner como Eduardo Guado de Pedro. Yo a esta hora, a mí me gustaría que todos los gobernadores, por lo menos los peronistas, están saliendo, todos, porque es la democracia, no solamente... Están saliendo, me parece, gradualmente, pero salió el Partido Justicialista del Chaco, bueno, ya no gobierna el peronismo esa provincia, y es muy interesante que se produzca un apoyo central a la principal figura de la oposición, claramente porque es la principal provincia, la más poblada, la que gobierna Axel Kicillof, y es muy importante el argumento de que el gobierno nacional desfinancia la provincia de Buenos Aires, le quitó 700.000 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que se utilizaban sobre todo para mejorar, entre otras cosas, la inversión en seguridad y los salarios de los policías. La policía de la provincia de Buenos Aires te puede poner palanca en boludo si siente que está ganando mucho menos que un policía de la ciudad o un policía federal, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y quiero cerrar, ahora sí, felicitas, gracias, con una frase, seguramente, bueno, muchos leímos El Martín Fierro en la escuela, de José Hernández, esa apología del gaucho rebelde que estaba empezando a ser... perseguido porque ya no era la figura que antes simbolizaba lo puro del campo. Y José Hernández era un intelectual, era un federal que cuestionaba muchísimo el liberalismo. La primera etapa del liberalismo en la Argentina la encabezó Bartolomé Mitre. Y felicitas, mirá esto que escribió, y con esto cierro, en un diario de 1874, porque muchos dicen que las políticas de Milei, de agresión a las provincias, de desfinanciamiento, de desconocer el federalismo, son casi como un mitrismo del siglo XXI. Y decía José Hernández sobre Bartolomé Mitre, el fundador del diario La Nación: fue un hombre que estaba destinado a ser tristemente célebre. Apareció ejerciendo una influencia funesta en los destinos del país. Para la República Argentina, para la República Oriental, para el Paraguay, Bartolomé Mitre fue una especie de lotería fúnebre, una bolilla negra que desde el día de su aparición en la escena ha venido presagiando desgracias y amasando su fortuna política con las lágrimas y con la sangre de millares de víctimas. Aquellos fueron 3 años de devastación, de incendio, de sangre, en que la República vio estremecida los más sangrientos horrores, los suplicios más crueles y las vejaciones más infinitas. Al fin reinó en toda la República el silencio de las tumbas. Él es el último de los grandes malvados. Mitre ha sido un cometa de sangre, un flagelo devastador, un elemento de corrupción, un desquicio, y dan testimonio de su existencia los huérfanos, las viudas y los inválidos. Bueno, el Mitre de esta etapa, esto me lo permito decir yo, es Javier Milei. Gracias, Martín. Un fin de semana. Recuerda, ¿estaba ya a laburar? Sí. En vivo esta noche, cuando ya sean la 1 del sábado, estaremos con Rodolfo Montes. ¿Qué sábado, Tete? Lo vamos a empezar con Vayan a laburar. Tenemos, para hablar de las sesiones ordinarias, tenemos muchas cosas para contar. Gracias, Feli. Gracias, 13, 7 minutos, vamos a la tanda, dale. Somos Radio.